sean bienvenidos nuevamente a este tu programa, Más Católico que Ayer. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante importante dentro de la iglesia y creo yo que es bastante serio. Así que tenemos al Padre Salvador para poder explicar acerca de este tema. Padre, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar pendientes siempre de este podcast que estamos realizando en este canal Más Católico que Ayer. Un tema muy bonito que vamos a compartir con ustedes en esta ocasión sobre la excomunión en la iglesia. Un tema que, a diferencia de los anteriores, quizás me ha tocado un poquito más que estudiarlo y estar más pendiente porque es un tema bastante delicado. Tiene aspectos espirituales, pastorales y canónicos que espero compartir con ustedes y que sea de mucho provecho. Padre, antes de iniciar la entrevista yo quiero quizás hacer una aclaración. Nosotros, las preguntas que yo le hago, la conversación que tenemos en ningún momento es ensayada ni previamente preparada, o sea, todo es espontáneo. Lo único que decimos es vamos a hablar de tal tema y el padre se prepara, yo me preparo con las preguntas y listo. Y aquí lo hacemos incluso sin cortes, pues es un solo video, así que interesante trabajarlo de esa manera porque él no sabe lo que yo le voy a preguntar. Y pues lógicamente yo espero una respuesta que aclare esa duda que yo tengo. Padre, comencemos entonces. Excomunión. Primero, quizá la primera pregunta es, ¿qué es la excomunión en la Iglesia Católica? Sí. La excomunión, la palabra significa estar fuera de algo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en español la palabra extraviado, significa la persona que está fuera de una vía, fuera del camino, extravía. La excomunión es estar fuera de la iglesia. La excomunión es la pena máxima que puede recibir un cristiano por haber cometido un pecado que a su vez es un delito. Me explico, no todos los pecados son delitos y hay delitos que implican este castigo, esta pena, la excomunión. Entonces, la excomunión es aquella pena que excluye al reo, al que cometió el delito y el pecado, de la comunión con toda la iglesia. Entonces, no es una excomunión, digamos, con una comunidad o de una diócesis. Cuando hay una excomunión, es comunión de toda la iglesia. Alguien puede, por ejemplo, engañar en otro país, en otro continente, ¿verdad?, de que está en plena comunión. Pero cuando en un tribunal eclesiástico o un obispo declara a un cristiano excomulgado, esa excomunión vale en todo el mundo. E incluso en cualquiera de los 24 ritos. Sí. Ok, interesante. ¿Hay diferentes tipos de excomunión, claro? No, porque la excomunión es una pena. ¿Hay otros diferentes niveles de pena? Sí. Eso sí, eso sí, hay diferentes niveles de pena, porque por ejemplo, hay una pena que se llama entredicho. Por ejemplo, hay una persona que ha cometido un delito en la Iglesia Católica y digamos que mientras que se está investigando a esa persona, un tribunal eclesiástico o el obispo puede decir que tal persona, tal cristiano está en entredicho. En entredicho significa que se le puede limitar de algunas participaciones en la iglesia o se debe de abstener de algunas reuniones, digamos, o ritos públicos. Entonces, eso significa el entredicho, ¿verdad? Como veremos, si se le va a aplicar al final la pena definitiva o está limitado para mientras se llega a una sentencia, por decirlo de esta manera. Sí, correcto. Entonces, el entredicho es una. Luego, hay otro tipo, ¿verdad?, de penas, pero estas las declara un tribunal, porque dependiendo la gravedad del delito y también depende de la sentencia que se haya dado a la persona. Me interesa, quizá, Jonathan, que veamos un poquito más eso de la excomunión. Hay un aspecto que me parece a mí fundamental, y es que la excomunión es una pena
pero es, digamos, está en el ser pastoral de la iglesia, porque la excomunión lo que busca de una persona es animarla fuertemente a la conversión. La excomunión no significa nunca una condena, no es una condena. No es como sacarlo de la iglesia, ya no te queremos ver aquí. No. Porque fíjate que la excomunión, una persona puede estar en excomunión por un tiempo determinado, por ejemplo, 1 año, 2 años, 5 años, etcétera, lo que un tribunal o lo que el obispo declare. O, por ejemplo, la excomunión puede ser, en algunos casos, de toda la vida, ¿verdad? Pero ocurre una cosa, que la iglesia nunca quiere que un hijo suyo muera excomulgado. De tal manera que, por ejemplo, si yo estuviera en esa pena de excomunión y llega un momento que mi vida tiene un grave riesgo de muerte y tal, yo puedo llamar a un sacerdote, buscar a un sacerdote y decirle: me estoy muriendo y yo tengo una pena de excomunión, estoy excomulgado, necesito que me levanten esa pena de excomunión porque no quiero morir en eso, ¿verdad? Entonces, cualquier sacerdote puede levantar la pena de excomunión cuando una persona está en grave riesgo de su vida. ¿Qué tuvo que haber sucedido para llegar a obtener esa pena de excomunión de por vida? Es bien bonito porque esta pregunta tuya, probablemente muchos que estén ya en estos minutos del podcast se podrán estar preguntando. Hay delitos bien específicos. Por ejemplo, uno de los delitos que implican excomunión de una persona son la apostasía. Apostasía quiere decir cuando una persona pide de manera formal ser quitado de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo allí libros de bautismo y allí está el registro de todas las personas que he bautizado. Y alguien puede venir dentro de 10, 20 años y decirme: mire, padre, fíjese que yo vengo porque yo quiero apostatar de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Que quiero que me borre del libro de bautismos. Entonces eso es apostasía. Y ocurre que ahora eso está ocurriendo. Sí, de hecho. En España, en Alemania, en Estados Unidos no tengo mucho conocimiento, pero pienso que también habrá algunos casos ya así, pero sobre todo en Europa está ocurriendo eso, de personas que llegan a apostatar, a pedir que los borren del libro de bautismos, del libro de confirmaciones, del libro de matrimonios, porque ya no creen en la Iglesia Católica, porque han creído otra cosa y se quieren apartar absolutamente de la fe, etc. Entonces la apostasía implica una pena de excomunión de una persona. De por vida. O al menos mientras dure esa condición de esa persona. Digamos que puede llegar el momento en que se y diga: cometí un error, sí, me di cuenta de la verdad y vuelvo a la iglesia. Y quiera volver a la iglesia, claro que sí. Sí, de hecho, padre, antes de que continúe, yo había escuchado acerca de eso, porque de determinadas iglesias evangélicas, tanto es el odio hacia la iglesia católica que buscan incluso de manera legal ser eliminados de los libros de registro de la iglesia católica en los sacramentos. Correcto. Porque, o sea, no quieren saber nada de la iglesia porque donde están han descubierto la verdad. Sí. Okay. Entonces, en ese caso aplica. Es la apostasía. Ocurre también otro delito que implica la excomunión, es la herejía. La herejía se refiere no a cosas que ahorita en la Iglesia Católica son discutibles. Te pongo un ejemplo. Hace como unos 40 o 50 años ha surgido una discusión teológica que todavía está, y es a propósito del poligenismo. Quiere decir que si en el principio de la creación solo había una pareja, habían varias parejas que Dios haya creado, varios hombres, porque el relato bíblico dice que Dios creó a Adán y Eva. Ocurre que el poligenismo es un tema
que actualmente es una discusión teológica. No es, la iglesia no ha dicho esto es. Entonces de eso podemos hablar, platicar, hay opiniones, puede haber estudios históricos, bíblicos, culturales, etcétera, acerca del origen del ser humano. Pero la iglesia no ha dicho nada, no ha dicho nada porque está allí. Entonces, si alguien opina una cosa o opina otra, está bien. La herejía sucede cuando en la Iglesia Católica ya se ha declarado algo, por ejemplo, como dogma, y yo me empeño en negarlo. Eso es herejía. Y así, por ejemplo, imagínate que yo esté negando de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una enseñanza de fe establecida desde tiempos inmemoriales. Entonces, o también la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Si yo me empeño en negar, que allí no existe, que allí no está, etcétera, también se cae en herejía. Atención, porque estoy hablando de estos temas o de este pecado de herejía cuando yo, cristiano católico, niego aquello. No estoy hablando de aquellos que son cristianos no católicos, ¿verdad? O de aquellas personas que no tienen fe. Lógicamente, no son católicos porque están negando. Sino que yo soy hereje cuando mantengo obstinadamente lo contrario de lo que la iglesia me enseña, o lo que la revelación de Dios me enseña. La herejía. Otro pecado, delito, que implica la excomunión es el cisma. Cisma quiere decir la división dentro de la iglesia. Y así, por ejemplo, un sacerdote o un obispo que se declare públicamente contrario al Santo Padre. Y diga, yo con el Papa no comulgo nada. Entonces se crea cisma. Yo no tengo problemas de fe, todo lo que la iglesia me enseña lo creo, pero yo no quiero tener comunión con el Papa. O en el caso del sacerdote, ni con el obispo ni con el Papa. Entonces, cisma se llama, el pecado de cisma. Otra manera de crear un cisma es confiriendo ordenación episcopal o recibiendo ordenación episcopal sin mandato del Papa. Entonces, cuando van a consagrar a un obispo, el obispo principal que celebra el sacramento le pide a quien le presente si tienen el mandato pontificio para consagrar obispo a un presbítero. Y entonces el otro le responde, sí, lo tenemos. Y le dice, pues que sea leído. Y lo muestran a toditos los que están allí, público, tal, etcétera, muestran que es auténtico. Y hay un sacerdote que lo lee en latín, o él mismo lo puede leer también en español, ¿verdad? En latín no vamos a entender, entonces se lee en la lengua vernácula. Y el cisma, si alguien recibiera ordenación episcopal sin mandato pontificio, es un cisma y cae en excomunión inmediata. Bueno, no sé si son noticias falsas o es verdadero que de repente han incluso querido consagrar mujeres al sacerdocio. Sí. Cae dentro de eso. Sí, mira, Jonathan, dentro de la Iglesia Católica, que yo sepa, no ha habido un intento así, realmente, un intento positivo. No te digo que no hay algún sacerdote o algún obispo que tenga esa idea y que piense que eso podría hacer, pero que yo sepa no hay un intento objetivo de haber hecho algo semejante. Bien, otro delito que implica la excomunión es un delito que hay varios delitos que atañen prácticamente solo a los sacerdotes, que uno es el sigilo. Lo que yo escucho en confesión, si yo en una conversación digo y dejo explícitamente quién me dijo ese pecado, la identidad del pecador, yo caigo en excomunión, que es la violación del sigilo. Y otro pecado en el que puede caer un sacerdote es un pecado muy delicado,
y ojalá que todos comprendan bien, y si tuviesen alguna duda nos la hacen a mi persona, o si no pudiesen platicar conmigo, buscan a un buen sacerdote que les explique esto en donde quiera que estén. Y es el pecado que puede cometer un sacerdote, por ejemplo, absolviendo a una persona con la que él mismo ha cometido un pecado contra el sexto mandamiento. Sexto mandamiento es: no cometerás actos impuros. Entonces, si un sacerdote comete actos impuros con una persona y él mismo absuelve a la persona de ese pecado, el sacerdote cae en excomunión inmediata. Es un pecado allí bastante particular. Sí, sería difícil, que realmente tiene arte y parte, ¿no? Son pecados de los que incluso no nos damos cuenta, porque todos los sacerdotes lo sabemos, eso, ¿verdad? Y podemos arrepentirnos de haber cometido un pecado con una persona, y eso pues hasta cierto punto está en la naturaleza humana, una tentación de ese tipo. Y en ese caso, el sacerdote igual se confiesa con otro sacerdote, Sí. Y a esa persona con la que se ha cometido ese acto impuro, lo mandan a otro sacerdote. Que se confiese con otro sacerdote. Ahí ya no hay problema. Volviendo al primero que mencionaba, del sigilo, imaginemos que usted está confesando a alguien y yo de repente ahí estoy cerca y escucho. Para mí también es como pena de excomunión por haber escuchado aquella confesión. Sí, También. sí, correcto. Si tú escuchas una confesión y tú cuentas, es que él le dijo fulanito, caes en excomunión también. Sí lo cuento. Si lo cuentas. Si me lo guardo. Si das razón de la identidad y del pecado. Luego, si tú escuchas por curiosidad una confesión, vas allí, pones el oído y tal, caes en una pena menor, no en excomunión, pero en una pena menor. Tú dices, si me lo guardo para mí, pero es que tú no tienes que estar escuchando la confesión de otra persona. Entonces, si tú caes en una pena, ¿verdad? Pero será menor. Ya un sacerdote, si tú te confiesas y tú le dices, Padre, me arrepiento de que yo escuché, me dio curiosidad, no aguanté la tentación y escuché, me entretuve escuchando la confesión de una persona. Y si es accidental, digamos, también. Sí, si es accidental, pues tampoco. Ok, quizá, no sé si nos salimos un poquito del tema en ese caso, pero y volvamos a ese punto de la confesión. Sí. Viene una persona y confiesa un delito, algo grave, ¿no? Un crimen que ha cometido, por ejemplo. Asesinato. Sí, asesinato. Lógicamente ustedes como sacerdotes tienen el secreto de confesión. Viene la policía y lo interroga a usted en ningún momento. No puedo. ¿Pero no lo vuelve cómplice? No. Por saber la verdad. No, porque yo si he escuchado eso en confesión, lo he escuchado en confesión y no aplica digamos, esa situación. La ley podría acusarme de desacato a la ley o por obstrucción a la justicia, ¿verdad? Es decir, me pueden aplicar un montón de delitos, pero sucede que es verdad que la justicia me puede a mí aplicar delitos, leyes y tal, pero la Iglesia insta y el derecho canónico insta al sacerdote a que si le toca que sufrir una injusticia, que la sufra. Sí. Mira, Jonathan, este tema lo aborda fantásticamente Alfred Hitchcock. No sé si te suena este director de cine, de suspense, en una película. La película se llama Yo Confieso. Y es justo lo que tú has planteado. Un sacerdote que escucha la confesión de un asesino. Pero lo aborda muy bien, porque te digo, yo la vi y era tremendo ver cómo este director de cine tuvo que haberse informado muy bien
cómo funcionaba el sigilo sacramental en la Iglesia Católica. Para poder darle... Sí, si alguno tiene oportunidad, que mire esta película. Yo confieso, de Alfred Hitchcock. Sí, bueno, comparto quizás más rápido otros pecados que implican excomunión. El pecado de aborto, por ejemplo, realizar, asistir o posibilitar el aborto. Eso ya es generalizado, no solo para un sacerdote. O sea, si yo me presto a esa situación. La persona que pide, por ejemplo, que le practiquen el aborto, el médico, la enfermera y las personas que tal vez empujaron a alguien a que aborte. Si una mujer, por ejemplo, aborta obligadamente, ella no cae en excomunión. Caen en excomunión quienes la han obligado al aborto. Siempre y cuando fuesen católicos. Sí. Luego, bueno, fueran católicos, pero realmente estos delitos, como son delitos que implican a la naturaleza humana, realmente aplican para todos, ¿verdad? Bueno, en algunos países el aborto es una cosa legal, etcétera, pero realmente en la Iglesia, nunca la Iglesia ha dicho que eso sea legal. No, de hecho, la palabra aborto es una suavización, por decirlo así, de un asesinato. De un crimen muy bárbaro. También un pecado, un sacrilegio contra la Eucaristía. Cae en excomunión aquella persona que profana el Santísimo Sacramento, por ejemplo, con brujerías, o imagínate, es feo hablarlo, decirlo, pues, pero alguien que agarre una hostia consagrada y comience a pisotearla, maldecirla, etcétera, es un pecado de excomunión. Pecados contra el sacramento de la Eucaristía. ¿Y el que se la roba? Pues, como te digo, depende qué uso. Porque hay alguna persona, por ejemplo, ¿verdad?, que ha abusado de la Eucaristía y ha agarrado un pedacito y se le ha dado al niño para que hable, a un bebé. Pero no es un pecado de excomunión, es un sacrilegio y tiene que confesarse, es un pecado grave, etcétera, porque no es el uso que hay que darle al Santísimo Sacramento. Otro pecado es que atenta contra la excomunión, es atentar físicamente al romano pontífice, aquel cristiano o católico que le dispare o que lo envenene, ¿verdad? Entonces son los pecados. Eso, bueno, ahí usted puntualizaba muchos para el sacerdote y algunos otros. De estos, digamos que minimizando el impacto del delito, ¿cuál sería uno de que, por ejemplo, se le aplique esa que usted mencionaba al inicio del entredicho? Del entredicho, sí. Por ejemplo, a una persona que, imagínate, una persona que ha cometido el pecado de aborto, pero que de alguna manera tenía una presión bárbara, es decir, tenía una aflicción y un miedo terrible. ¿Cómo voy a hacer para salir adelante con mi hijo? Mi papá me puede matar si se da cuenta que estoy embarazada, o un problema económico, o el novio o alguien que la esté amenazando y esa persona no tenga cómo huir para otro lugar. Entonces, y encontró una vía, aunque ella sabía que estaba cometiendo un pecado tremendo y tal, etcétera. Pero entonces allí, al conocer las circunstancias, el juez tendrá que decir, ¿verdad?, que de momento yo no tengo claro, puede decir el juez, si de verdad esta persona cometió el delito consciente o hay cosas que pueden atenuar su pena. Padre, esto bíblicamente tiene su sustento también, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, bíblicamente, en Mateo 18, 17, el Señor establece la posibilidad, allí se habla, ¿verdad?, de la expulsión de los mercaderes, tal, etcétera, en el templo. Entonces se habla un poco de la expulsión, ¿verdad?, del seno a quienes cometen pecados graves. O también en Hechos 8:21, el apóstol Pedro
expulsó de la iglesia, del seno de la iglesia, a un personaje que se llama Simón el Mago, porque quería comprar los poderes de imponer manos, de bendecir, etc. Entonces Simón Pedro aparta de la comunión, ¿verdad? También San Pablo en 1 Corintios 5:4-5 expulsó de la iglesia a un delincuente. En este caso dice era un incestuoso que San Pablo había expulsado de allí. Luego a los corintios, en la primera de los Corintios, siempre en el capítulo 5, en el versículo 13, San Pablo exige que al malvado, se refiere al criminal, ¿verdad? Aquí dice San Pablo, échenlo de entre ustedes, sáquenlo de entre ustedes, ¿verdad? Entonces, sí hay más pasajes bíblicos en los que está sustentado el tema de la excomunión. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro que lo que ates en la tierra quedará atado y lo que desates quedará desatado, ¿verdad? Entonces, eso. Quiero insistir siempre, nunca se les olvide que la excomunión no es una condena y tiene un sentido pastoral. Es decir, no condenar a la persona, sino motivarla a la conversión. A que cambie la idea. Sí. Yo creo que esto, cualquiera que oiga este tema, por favor que piense en las leyes de su propio país, de su propia ciudad. A un delincuente se le encierra, se le mete en la cárcel y el interés es de que cambie, de que sea una mejor persona. Por ese motivo, por ejemplo, a una persona que esté condenada a 12 años por buena conducta, lo pueden sacar a los 9, etc. Entonces, ¿por qué? Porque la persona ha demostrado que se quiere reinsertar en la vida social. En la Iglesia Católica, la excomunión también eso. Sí, siempre siguiendo ese mismo objetivo. Jonathan, hay un punto que quiero dejar bien claro a propósito de la excomunión. Hay dos palabras latinas o expresiones latinas que quiero yo que todos comprendan. La excomunión puede ser por dos tipos. Una se llama ferende sentencia y otra se llama late sentencia. ¿Habías visto esas expresiones? No. Ferende sentencia significa que el reo está obligado a cumplir la excomunión desde el momento que se declara la excomunión. Me explico. Si alguien comete un pecado que implique excomunión, ferende sentencia quiere decir que comienza a ocurrir la excomunión cuando se ha declarado en un tribunal y un juez ha dicho fulanito de tal está excomulgado. Ferende sentencia quiere decir que allí inicia la excomunión. Late sentencia quiere decir que la persona incurre en excomunión en el mismo momento que cometió el crimen. Ferende sentencia, yo pude haber cometido un crimen en enero y la sentencia me salió en abril. Eso es ferende sentencia. La excomunión es cuando me han declarado. Mientras llegaba el proceso de investigación y correcto. Al final la sentencia. Late sentencia quiere decir inmediatamente, ipso facto. Aunque no haya un tribunal ni nadie que haya declarado, pero ya estoy excomulgado. Por eso he mencionado esos delitos que implican excomunión y especialmente que implican excomunión, late sentencia. El atentado al romano pontífice, la violación del sigilo del sacramento, o cuando el sacerdote haya absuelto de pecado con quien cometió, o también el pecado de aborto. El cisma, la herejía, son pecados que implican excomunión inmediatamente. Late sentencia, se dice la expresión en latín. Ya otros pecados que impliquen excomunión sean, ¿verdad?, ferende sentencia, es decir, cuando se declara. Alguien
podría decir, bueno, pero si yo no sé que eso era un pecado. Es lo que me pregunta. Por ignorancia. Por ignorancia. Ocurre una cosa, que en las leyes se dan a conocer y aparecen. En El Salvador me parece que se llama Diario Oficial, que es donde publican cada una de las leyes. ¿Qué sucede? Que si yo cometo un crimen en El Salvador y yo no conozco la ley, no me van a eximir por ignorancia, porque esto estaba ya declarado y usted debía haber sabido esto. Y así, por ejemplo, hace un par de años que hice el traspaso del vehículo, me pasé 2 días y justamente en ese mes o 2 meses antes habían declarado un periodo de tiempo que yo tenía para hacer el traspaso de la propiedad, y me aplicaron la ley y me tocó de pagar una multa. Entonces en la iglesia también, por eso lo dije un poco así como con mucho detenimiento, porque me interesa que sepan, un cristiano que comete aborto no puede alegar ignorancia. La ignorancia habría que comprobarla. Que por ejemplo, sí, que por ejemplo tenía algún problema mental o que abortó en las condiciones que te decía. Que no le haya quedado más escapatoria. Es decir, sé que mi papá me iba a matar. Incluso, ¿verdad? O sea, arriesgaba mi vida y tal, etcétera. Y temblando y con miedo, fui a cometer aquello. Entonces, la ignorancia se debe de comprobar. Pero no, pero ok, sí, entiendo esta parte de cosas que son muy lógicas de saber y determinar que conllevan a una pena, Sí. pero o sea, conocerlos todos, ¿dónde las podemos encontrar esas penas de excomunión? Sí, entonces, en el Código de Derecho Canónico se deben de encontrar estos pecados. ¿Verdad? Y estoy viendo acá que, por ejemplo, el canon 1331 trata de los efectos de la excomunión. Entonces, previamente, 1320 a 1330, habría que leer esos cánones para decir. En este caso yo no lo estoy haciendo porque me lo he estudiado para poderlo decir así. Sería cansado y un poco tedioso quizás estar leyendo el código. Por eso decía, para poderlo buscar, ¿no? Pero en 1300 en adelante hay que buscar en el Código de Derecho Canónico este tema y estos pecados que estoy tratando. Sí he traído aquí, y es interesante ver los efectos de la excomunión, porque voy a decir, y ahora que ya se excomulgó a un cristiano, ¿cómo queda aquí en el mundo? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la excomunión implica como efecto que no puede tener participación ministerial en el sacramento del sacrificio eucarístico o en cualquier ceremonia de culto. Es decir, por ejemplo, si es un ministro, un diácono, un presbítero, un obispo, no puede celebrar. Pero puede asistir. No. Tampoco. No. O sea, la presencia de él es... Sí. Ok. Sí. Entonces, en principio, el primer efecto es no participar en nada de la celebración. Alguien puede decir, que lea, ni leer las lecturas. O acolitar, ¿verdad? Lector y acólito son ministerios que implican el sacramento. O también, dice aquí, el excomulgado no puede celebrar los sacramentos, es decir, bautizar, confesar, dar la unción, asistir matrimonio o sacramentales. Si es un sacerdote no puede andar bendiciendo para sobrevivir, ¿verdad? Que bendiga las casas o que bendiga los cultivos. Son sacramentales, no puede celebrar y tampoco puede recibir. Entonces,
recibir implica ya sea clérigo o laico. Es decir, si es un laico, no puede pedir que le bendigan la casa, no puede pedir que lo bendigan a él, no puede bautizarle a un hijo. incluso pedir aquello, tampoco. No. Aunque tendría yo mis reservas en este punto, porque pienso que tal vez se podría, pero no tiene que ser él el que pida. Ajá. Ajá. Y no participaría. Y no puede participar. Si yo estoy excomulgado y quiero que bauticen a mi hijo, yo pienso que sí podría que venga la mamá o abuelos. En esa situación. De todas maneras tendría que buscar a alguien externo. Ajá. Por el motivo siguiente, porque más adelante en este canon declara que, por ejemplo, si alguien está excomulgado ferende sentencia, es decir, que públicamente se ha dicho que fulanito o fulanita está excomulgada y no hace caso y se viene a meter a la iglesia, Le aplican la otra, ¿cuál? la late. No. Lo que sucede es lo siguiente, que si yo sé que hay alguien que está excomulgado y todos sabemos porque hay una carta de declaración de excomunión, tengo que decirle, fulanito de tal, le suplico en el nombre de Dios que abandone la asamblea porque usted está excomulgado. Y esa persona tendrá que agarrar camino e irse para su casa. ¿Y si no hace caso? Habrá que ver de qué manera se forza, porque el Código de Derecho Canónico dice acá, me estás adelantando, pero lo voy a decir. Ocurre que, no encuentro aquí rápidamente, pero el Código de Derecho Canónico dice que yo tengo que detener la ceremonia. ¿Hasta qué? Hasta que se vaya. Entonces la presión social lo tiene que sacar. De alguna manera. Yo estoy celebrando la misa y está allí, no me quiero ir, y agacha la cabeza y se siente y se planta allí, ¿verdad? En la silla, en el banco y tal. Le digo, bueno, hasta que usted no se vaya, yo voy a detener la misa. Pero y en este caso sí, digamos, esta persona ya fue sentenciada. Usted dice que no sería una sentencia, sino ya fue denominada excomulgada. ¿Y al cuánto tiempo, o digamos el siguiente día, reaccionó y dice, ¿qué hice? O sea, ¿qué tiene que hacer entonces para volver? Pedirlo. A través del párroco. Del obispo, del juez. Porque el aplica la excomunión es el obispo. El sacerdote solo lo recibe. Sí, ocurre de que en una diócesis el juez es el obispo, el juez máximo. Obviamente el obispo, por todo su quehacer, tiene que nombrar a otro sacerdote juez, ¿verdad? Que es el juez del tribunal eclesiástico. En Santa Ana tenemos la dicha de tener un tribunal eclesiástico y hay un sacerdote que es juez. Entonces, si tuviesen que declarar una excomunión de algún cristiano católico de la diócesis, o lo declara el obispo o lo declara este sacerdote que es el juez. Aquí aparece el número, es el canon 1331, párrafo 2, y el número 1 de ese párrafo dice: si quisiera actuar contra lo que se prescribe en el párrafo 1, es decir, insistir en pertenecer, ha de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste una causa grave. Es decir, que lo que está indicando el canon es que hay que detener la celebración hasta que esa persona se vaya. Al menos que, sí, como usted mencionaba, viene grave muriéndose, ahí tendría que... Sí, ocurre que en la excomunión yo te decía que puede ser por un tiempo determinado o indeterminado. Entonces, por un tiempo determinado, imagínate que la excomunión dura 5 años, pero esa persona a los 2 años, 3 años, tiene una angustia tremenda de no poder asistir a la iglesia, está conmovido, está arrepentido, ha hecho penitencia, se ha convertido, etcétera, y tiene un dolor moral. Entonces yo como párroco tengo que preocuparme por esa persona.
e ir, platicar, buscar y decirle, mire, vamos donde el juez, platiquemos, le voy a exponer su situación para que le levanten la excomunión. Porque realmente la excomunión tiene un sentido pastoral y espiritual. Entonces, Eso es lo que busca. eso es lo que busca. O una persona pero si una persona que dice, estoy excomulgado, jajaja, Da igual. pues 5 años ya van a pasar. No hay muestra de arrepentimiento. No hay. Va a volver y va a seguir con... Y puede cometer el mismo pecado. Entonces, se puede levantar la excomunión cuando la persona tiene un sufrimiento moral tremendo. O también, una persona está excomulgada y dice, va todo el año 2025 y sucede un accidente de tráfico dentro de un mes. Y él pasa por allí y hay un sacerdote, o él en su agonía dice, necesito un sacerdote para que me absuelva porque yo estoy excomulgado. Entonces, cualquier sacerdote puede ir a levantar la excomunión de aquella persona. Y si muere antes de... Allí es la misericordia de Dios, porque Dios habrá visto su arrepentimiento y su conversión. Fíjate, digo incluso un detalle todavía más serio, ¿verdad? Porque levantar la excomunión de alguien en un momento de causa grave de vida o muerte, lo puede hacer, he dicho, cualquier sacerdote, incluso un sacerdote que estuviera excomulgado, hasta ese punto. En última instancia. Sí. ¿Por qué motivo? Porque yo como sacerdote puedo estar excomulgado, pero sigo siendo sacerdote. Por el poder de la ordenación sacerdotal, puedo absolver a una persona y quitarle En todas las esa penas. situación, Sí, lógicamente. en esas circunstancias, por supuesto. Bueno, interesante, de verdad que Sí. son cosas que lógicamente desconocemos y creo que la mayoría de católicos Sí. no tenemos como mucha preparación en esto, ¿no? Pero se vuelve interesante saberlo porque pues, de esa manera podemos saber qué no hacer para caer en esta situación. Sí, así es. Así que, pues muy atentos, yo espero de que haya puesto la debida atención. El padre ha hablado muchísimo ahorita, pero creo que ha sido bastante claro y específico en las cosas y pues nosotros tenemos que aplicarlas, ¿no? Sí. Esperamos haber iluminado en esta ocasión este tema bonito, delicado y quizá que puede despertar mucha curiosidad. Les invito a informarse siempre, a estar pendiente. Si no se puede, hoy con las redes sociales, con internet podemos conocer muchísimo, pero nunca el internet va a sustituir a una persona. Claro. Por tanto, si alguien tuviese que platicar sobre este tema, mi consejo es que busque a su sacerdote o a un sacerdote y platique de las dudas que le puedan surgir. Un momento de conversación como el que he tenido con Jonathan ahorita, de una media hora, es muy poquito, realmente. Existen en el mundo facultades y universidades que se dedican a estudiar el derecho canónico. Entonces, en un momento de conversación como este, apenas hemos dicho una cosa muy poquita. Así de que muchas gracias por su atención. Les invitamos a todos los que estén todavía en este minuto viendo este podcast, que lo compartan con todos sus contactos y que puedan difundir esta enseñanza. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.